Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Durante años la pantalla turca pareció haberse instalado en un circuito narrativo que repetía sus códigos: familias enfrentadas, estructuras mafiosas que moldean destinos, luchas territoriales y conflictos que degeneran en violencia como motor dramático. Este replanteo ha cobrado una dimensión pública imprevista cuando Gupse Özay, figura reconocida dentro del panorama artístico turco, decidió emitir un apoyo explícito que fue leído por muchos como un gesto ejemplar, capaz de desactivar los automatismos de la prensa del corazón y de introducir, por la vía del reconocimiento, una discusión distinta sobre cómo se conciben hoy las historias en televisión. El fenómeno en redes sociales fue tanto cuantitativo como cualitativo. Por un lado, los índices de audiencia mostraron una performance inicial sólida, pero lo que realmente amplificó el alcance de la serie fue la viralidad de escenas concretas, montajes, compilaciones de miradas, ediciones que remarcaban los silencios cargados de significado y fragmentos audiovisuales con reacciones emotivas se reprodujeron en Instagram, Twitter y TikTok hasta convertir a la ficción en un punto de encuentro entre comunidades de fans locales e internacionales. El hashtag que agrupa a la pareja se disparó en tendencia y no solo los espectadores locales participaron de la conversación, sino que también llegaron comentarios de países de América Latina y del Medio Oriente, lo cual reafirma la dimensión global que algunos talentos turcos han consolidado gracias a la distribución digital y al cruce cultural que hoy permite el streaming. En el corazón de esa reacción está, de manera indudable, la carga interpretativa de los protagonistas. Baraduk construye un personaje que se sostiene en la paradoja entre una apariencia inquebrantable y una vulnerabilidad secreta. Una fina mezcla de contención y grieta emocional que el actor comunica con sutileza mediante microgestos y silencios medidos. Por su parte, Hande Erçel encarna a una figura vital, enérgica y con una sensibilidad que se despliega a través de matices de voz, miradas intensas y una claridad gestual que permite que cada escena dramática gane en densidad y verosimilitud. La convergencia de ambos registros, lejos de ser una simple coincidencia de talentos, funciona como un catalizador que transforma escenas íntimas en momentos de impacto masivo, porque el espectador percibe la sinceridad del intercambio y responde con una adhesión emocional que se traduce en comentarios, capturas de pantalla y remixes audiovisuales. No obstante, la euforia inicial convive con un sano escepticismo. La viralidad puede ser fugaz y la perdurabilidad cultural exige coherencia estructural a lo largo de los capítulos. Críticos y analistas señalan que mantener la frescura emocional implica evitar los atajos melodramáticos que, a la larga, fatiguen al espectador, y puntualizan que la verdadera prueba para Amor será su capacidad para desarrollar arcos narrativos complejos sin traicionar el tono que la distinguió en su arranque. En ese sentido, la escritura, la dirección y la decisión de profundizar en los pasados de los personajes, sus contradicciones y sus relaciones familiares jugarán un rol decisivo para que el proyecto no quede reducido a un episodio viral sino que aspire a convertirse en referente de una nueva manera de contar historias. Las informaciones provenientes del set de rodaje aportan, además, un componente humano que alimenta la lectura positiva. Según testimonios de periodistas acreditados y colaboradores del equipo, la convivencia laboral entre los actores se ha caracterizado por el respeto profesional y la preparación intensa, de modo que las escenas con carga emotiva afectaron también a quienes estaban detrás de las cámaras. Se habla de momentos en los que el propio director se mostró conmovido por la potencia de una toma y de técnicos que reconocieron haber quedado impactados por la sinceridad interpretativa, lo que sugiere que la empatía que se percibe en pantalla no es un artificio sino el resultado de un clima de trabajo donde la colaboración prima sobre la competencia. Proyectar el recorrido futuro de la serie nos permite entrever varias posibilidades. Si los guionistas trabajan con rigor y mantienen la voluntad de develar secretos familiares, conflictos interiores y relaciones que evolucionan orgánicamente,
la producción podría extender su ciclo con calidad, articulando temporadas o arcos narrativos que respeten la coherencia de los personajes y ofrezcan al público motivos constantes para regresar. Por el contrario, si se opta por soluciones narrativas predecibles que apelan a la repetición, el fervor inicial podría diluirse con el tiempo. La balanza, por tanto, dependerá de decisiones creativas que privilegien la profundidad y la autenticidad por encima del aturdimiento sensorial. Querida comunidad de Newsround en español, nos interesa mucho saber qué opinan ustedes tras esta ola de reacciones. ¿Creen que un apoyo público como el de Gupse puede cambiar de manera tangible la recepción de una obra? ¿O consideran que son la calidad actoral y la solidez del guión las que, en última instancia, determinan la perdurabilidad de una serie? ¿Qué combinaciones de actores turcos les gustaría ver en pantalla para comprobar si la misma fórmula emocional puede repetirse con éxito en otros proyectos y ampliar así la diversidad temática de las producciones? Dejen sus puntos de vista argumentados en los comentarios, porque su participación amplía el análisis y enriquece el debate. Si consideran valioso nuestro trabajo en Newsround, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de nuestras publicaciones. Si desean brindarnos un apoyo adicional que nos permita ampliar la calidad y la profundidad de nuestras coberturas, hagan clic en el botón unirse para acceder a contenidos exclusivos. De igual modo, un like y un comentario ayudan mucho para que esta conversación llegue a más personas y para que podamos seguir produciendo análisis detallados y verificados sobre las producciones que marcan tendencia. Compartan este video con amigos y comunidades interesadas en la televisión internacional y propongan en los comentarios qué figuras quieren ver reunidas en futuras entregas. En definitiva, la conjunción entre el talento interpretativo de Baraduk y Andersel, la postura ejemplar de Gupse Özay y la respuesta entusiasta de una audiencia que demanda historias más humanas constituyen señales claras para quienes piensan la industria. La pantalla puede recuperar relatos que dialoguen con la complejidad afectiva sin renunciar al atractivo masivo, y si esa posibilidad se capitaliza con buenas decisiones creativas, podríamos estar ante el inicio de una tendencia que replantee el valor de la emoción frente a la espectacularidad. En Newsround seguiremos muy atentos a cada episodio, a las reacciones en redes y a los desarrollos detrás de cámaras para ofrecerles información verificada y análisis profundo. Ahora cuéntenos, ¿qué opinan y qué otros dúos de actores les gustaría que abordáramos en próximos reportajes? Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.